Olis. Hola. Hola. Bienvenidos a Sangre, Sudor y Pipetas. En el capítulo de hoy estuvimos hablando con el veterinario Jesús Pérez, una persona súper espectacular que además de ser excelente veterinario, especialista en razas pequeñas, ¿ok? Tiene un currículum bien nutrido, el cual no voy a leer en este momento, pero viendo el programa se van a enterar de todos los diplomados y de todas las especializaciones que ha hecho y de por qué es un excelente veterinario. Además, le encanta trabajar con bienalistas. Entonces, ¿sabe? El tipo conoce lo mejor de los dos mundos. ¿Qué puede salir mal en este programa? No, nada. A mí me encantó la conversación porque además, bueno, yo soy tutora de mascotas, es mi perrija y ya yo creo que lo he dicho. Yo no estoy muy segura si lo he dicho o no. Creo que en alguna oportunidad la mostré en redes sociales, pero fue una entrevista divina que se nos pasó el tiempo. La verdad es que como la mayoría de nuestros invitados, pero pues creo que hicimos allí un mix entre razas pequeñas y vacas. Porque Sin miedo, pero ves, ella empezamos a hablar de vacas y ella no tuvo miedo. Así lo que- logramos. Bueno, me rasqué con las pulgas, pero Exacto. bueno, no quiero hacerles spoiler del capítulo, así que bueno, nada, sin más, bienvenidos a este capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas, muchachos. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, nos llamamos igual, y nuestra página web sangresudorypipetas.com. Mi nombre es Taía Ortiz y mi compañera. Gabriela Blanco. Nos vemos, muchachos, disfruten. Continúa. Voy a grabar. Pero es que contigo yo nunca sé. Ahora estoy grabando. Ok. ¿Por qué nos estamos riendo? Porque nosotros, o sea, aquí que es así como que es una Venático. caja de sorpresa. Entonces, a veces estamos grabando y empiezo a como tratar de comedir mi lenguaje porque él dice, ya estoy grabando hace como 5 horas. Ahora no. Ahora no lo dijo. Acaba de decir por primera vez en la historia, Voy a grabar. comenzar a grabar, cosa que me hace muy feliz. Entonces, hoy estamos con el veterinario Jesús Pérez, ¿ok? Más adelante les daremos el resumen curricular de Jesús. Él es de Maracay y se tiró el viaje Maracay-Caracas, cosa que nos hace extremadamente muy feliz. Y vamos a comenzar a hablar de un concepto que quizás la gente no lo conozca mucho, Okay. a pesar de que nosotros en el área de la salud sí estamos un poco más conscientes, que se llama una sola salud. ¿Ok? Vamos a arrancar con eso y luego vamos a ir hablando sobre otras cositas de alto grado de importancia. Este capítulo es de Gabriela porque esta broma es de microbiología y yo generalmente no sé nada de eso, pero yo voy a seguirles el trote, lo No, prometo. pero tú no eres microbióloga, pero si eres tutora, si eres mamá de perritos y el doc es y de especializado humanos. en razas pequeñas, ¿ves? Sí. Exacto. Me encanta. Entonces le puedes hacer todas las preguntas acerca de, por ejemplo, qué hacer cuando mi perrita se está arrancando mechones de pelo. Esas preguntas que no se las hice antes. Exacto. Cero, no se las hice Exacto, antes. que no se las hice Ya me dieron antes. recomendaciones y todo. Exacto. Me faltaron 2 minutos para pedir el récipe. Entonces habíamos quedado, mi doc, que si un perrito está con ya descartaste el fenómeno de garrapatas o de pulgas y se sigue rascando, pudieran ir los tiros por algo alimentario, ¿correcto? Sí, o alergia alimentaria o atopia. También hay alergenos en el ambiente que a ellos les afectan. Ah, ok. ¿Cómo qué? Alergenos, ya sea el polen, sea por ejemplo floraciones de alguna mata, de alguna estación, si están construyendo igualmente cerca, todo eso son alergenos que pueden dar o desarrollar o desencadenar una dermatitis atópica en el perrito, más que todo. Ok. En los perros, bueno, no sé, en los perros de razas, digamos que producen mucha cantidad de pelo, quizás es más como evidente, ¿no? Pero en los perritos de pelos cortos, el único indicio que tendríamos sería que se rascan Huequito. frecuentemente. Sí, ahí está el prurito, salen los punticos rojos que son las pápulas, pueden evolucionar a pústulas, Ujú. manchas, collaretes epidérmicos. Y la presentación entre razas que sean, o perritos que sean de pelo corto o pelo largo, es indiferente. De hecho, hay ciertas razas de pelo corto que son más propensas a sufrir de dermatitis atópica, alergia o hipersensibilidad. ¿Ok? Y eso sí, hay ciertas razas y ciertos colores que pueden predisponer más a que, oye, este perrito puede ser alérgico. Por ejemplo, los perritos ¿sí? de color blanco. Ajá, los perritos Sí, de color blanco sí. son más pobrecitos, por Más un tema de propensos. melanina.
No, quizás sea por un tema igual de predisposición genética asociada a algún gen del color, pero por ejemplo los bulldog francés blancos son altamente propensos a que yo creo, o me puedo atrever a decir que 1 de cada 3 va a ser alérgico, va a tener problemas de piel. Mira, Sí, bastante. pobrecitos. Vale, bueno, tenemos un tío que tiene un gran danés y tiene un tema de alergia fuerte al pollo y entonces están vueltos locos. Les voy a mandar este pedacito porque andan vueltos locos y no hayan con qué alimentarlos. Porque al Claro. parecer los aglutinantes de las pepitas también tienen un componente del pollo, entonces también le da alergia al pobre animalito y por supuesto es un caballo. Claro, además que darle proteína magra ya es bastante al día, el Por eso, requerimiento no sé, proteico. como 4 kilos más o menos podría comerse. Bueno, un no, animalito. no, de proteína magra, que pues, no puedo hacer el cálculo ahorita, pero 400 máximo, pero de perrarina o de alimento concentrado, mejor dicho, sí puede llegar a ser bastante, depende del... Claro, los alimentos concentrados de mayor calidad van a tener, uno les va a poder dar menos porque tienen un balance más concentrado. Los de menor calidad hay que darle más, que a veces el propietario o el tutor piensa un poquito, oye, pero le va a dar esta marca, pero es muy cara, ¿no? Pero lee bien, vamos a ver cuánto le toca. A esta le toca una taza al día, en cambio que de esta, de una calidad mucho más baja, le tocan 2 tazas. Entonces eso es importante, lo que pasa es que uno está acostumbrado a llenar estómagos y no a alimentar ni a nutrir. Uno como propietario, como papá, como lo que sea. Sí, de hecho sí, o sea, Carlos sí mide la, me está mirando, él sí mide la perrarina, bueno, las pepitas les decimos nosotros a nuestra chiquita, pero yo no. Sí, es Yo era importante. ella, ¿Tú le dale, metes el libre de gordita, demanda? sí, claro, ¿Tiene hambre? Le damos. claro, No, y ella me pide, Los que comen así son los gatos, que todo el tiempo tienen que tener comida. pero Es yo su soy hábito. mamá alimentadora de perritos, sí. perrito. Dosificado, y lo ideal siempre es asesorarse con un nutricionista veterinario para esos requerimientos. Eso es súper importante. Y no solo, y siempre observar que sea un veterinario. Hay bastantes personas allegadas o que son leídas desde el punto de vista nutricional, invaden las redes, pero no son veterinarios, entonces nos satanizan con ciertas decisiones médicas. Entonces siempre es un nutricionista veterinario. Por ejemplo, en el caso del gran danés con posible hipersensibilidad a la proteína de pollo, ideal buscar una dieta, obviamente, de exclusión, pero con un nutricionista ¿Y veterinario. cómo buscar a un nutricionista veterinario? Porque sé que me van a llamar mis tíos y me van a preguntar. Sí hay. Es que lo sé. Sí hay. Aquí en Caracas hay consultas. De hecho, hay médicos venezolanos no están aquí, pero dan consultas online también. Ok, O más sea, hay tarde, bastante... más tarde me No dices estamos nombre. solos en ese tema como en muchos otros hiperespecializados de medicina veterinaria. Porque sincero, o sea, me llamaron así, ¿tú haces pruebas de alergia? Y yo, sí, ¿por qué? No, porque el perro está desesperado. Yo, no, mira, eso no es conmigo. Que Claro. tiene que ser un laboratorio Sí. especializado veterinario. Además que yo no tomo muestra de humano, menos de perrito. Exacto. O sea, eso no va a pasar. Bueno, acuérdate que el gran danés, el perrito no tiene nada. No, es un pues. Perrito, caballo, eso es el ese amor que le puedan tener. No, es un caballo, de hecho se sienta al lado mío y el tipo es más alto que yo. Entonces es como, Bam Bam, te quiero. ¿Cómo Bam. estás? Mejor nombre. Sí, el mejor nombre ever. No podía faltar. Mira, vamos a hablar entonces de eso del concepto de una sola salud. Me llama muchísimo la atención y es porque cuando estábamos hablando con el doc acerca bueno, de qué tópicos íbamos a tratar el día de hoy, él me dijo, o sea, yo quiero hablar de 2 cosas básicas. El binomio bianalista veterinario. Cosa que me encanta. Exacto, y creo que ese fue nuestro primer acercamiento a nivel del Instagram a raíz del capítulo que tuvimos con la licenciada Aranza. De polémica. Y posteriormente la introducción del tema de una sola salud, por aquello de que también está recientemente, sobre todo en los estados ganaderos del país, están teniendo brotes, crisis, sí. problemas con diagnósticos de hemoparásitos tipo babesia, anaplasma, Ujú. etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar primero por el concepto. Pero vamos a empezar por el concepto de qué es una sola salud. Sí, bueno, es un concepto que lo introdujo en la OMS, Ujú. ¿ok? De unir lo que es la prevención y la sanidad animal con la prevención de enfermedades de medicina humana
enfermedades de medicina veterinaria o de los animales y inclusive la prevención en enfermedades o brotes a nivel de la industria alimenticia. ¿Ok? Entonces, previniendo enfermedades o manteniendo animales sanos, vamos a transmitir menos enfermedades zoonóticas y también a través del manejo, del control de plagas en los cultivos. Entonces ahí la medicina veterinaria, partiendo de algo no es un refrán, es un pensamiento de Luis Pasteur, atribuible a Luis Pasteur, que dice que la medicina cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Entonces yo siempre digo que partiendo de eso en el medio están los bioanalistas, porque nos ayudan y son los que nos van a ayudar a enseñar, a ayudar y a validar todas esas pruebas que hacemos. Perfecto. Bueno, de hecho, inclusive en resistencia bacteriana también se está tratando de unificar ese concepto de una sola salud, porque bueno, lo que se está tratando de evitar es, tengo entendido que en la práctica veterinaria de ganado, colocar tratamientos como profilácticos, Sí. como para que no les dé, y lo que están haciendo es que Haciendo aumenta, multiresistencia. exactamente, Como en haciendo todo lo una que se está haciendo. multiresistencia. Sí, tal claro, cual. antes de los ciclos de vacunación, que ya ahorita hay un ciclo, una campaña nacional para validar que somos libres de aftosa, que no lo hemos logrado en muchos años. Ujú. Antes de esas campañas de vacunación se normaliza, bueno, obviamente hay que desparasitar, pero también hay que colocar tratamientos preventivos con estos antibióticos, por lo general son antihemoparásitos, a todo el rebaño, como para que estén bien, para que reciban la vacuna. Pero obviamente eso es una irresponsabilidad completa, ¿no? A nivel médico, porque estamos contribuyendo ya esto tiene más de 50 años, ya tenemos 50 años que antes quizás no era un problema, ahora sí es un problema, porque nosotros somos los que, a partiendo también de una sola salud, nosotros somos los que sufrimos esa resistencia, que cuando cada vez vemos los antibiogramas y todo ahora los que terminan en ENEN, todos porque lo demás no sirve porque estamos resistentes. Igual pasa con los perritos y los gatos. La medicina basada en evidencia debe ser un pilar fundamental en la medicina interna veterinaria, en este caso que voy a hablar. ¿Por qué? Porque si no tenemos una evidencia clínica, no tenemos una susceptibilidad a un antibiótico o un aislamiento de una bacteria o de un microorganismo específico, ¿por qué le vamos a dar tal antibiótico y el más fuerte como para que no bajemos, ¿no? Entonces eso estamos contribuyendo a toda esta avalancha de resistencia, que por ejemplo en otros países, ahorita hay un tema en Europa, particularmente en España, porque los veterinarios no pueden ahora prescribir antibióticos sin un antibiograma y todo es un tema, pero es algo mucho más delicado. Pero aquí deberemos también de entrar por un carril de medicina basada en evidencia. Y no es que a todos les vamos a hacer cultivo, quizás hay, si son infecciones, digamos, primarias, pero por lo menos una atención de gran, que yo creo que ya ustedes saben lo importante de todo esto, ¿no? Más que nosotros. Pero la evidencia que nos tenga que decir, bueno, vamos a usar tal antibiótico de primera mano y no usar uno de tercera generación. Los veterinarios son muy responsables en eso realmente. Que ese es el deber ser, o sea, yo creo que a nivel de cualquier ser vivo. O sea, porque lo hablamos mucho de humanos, pero fíjate que igual en veterinario, o sea, tienes que ir de lo más básico a lo más complejo, porque si no, estás en verdad haciéndole daño al animalito de todas, todas. Claro, porque hay veterinarios que tú le nombras ampicilina, ¿para qué? Eso no le va a funcionar. Pero ¿Cómo ¿has probado? sabes? A lo mejor trimethoprim sulfa sí te va a servir para una infección urinaria. No le estés metiendo una quinolona a 10 miligramos kilo, va de 5 a 10, entonces le metes una quinolona y a 10 miligramos kilo o le pones una quinolona ya de segunda generación, entonces ya estamos yéndonos por arriba. Resulta que con un trimethoprim sulfa sí nos servía. Que tarda mucho el antibiograma, es cuestión de que tú le expliques al tutor cuánto puede durar, con qué laboratorio trabaja, cuál es técnica, porque sé que hay automatizadas más rápidas, pero es cuestión de hablar, porque si el tutor dice, bueno, mira, me puedo esperar 8 días, 7 días, pero yo sé que me vas a mandar algo que de verdad no lo vaya a tener que cambiar cada 15 días y vamos a ir jugando con eso, no. Vamos a esperar 8 días, mira, es susceptible, mira, trimethoprim sulfa, yo en las órdenes de antibiograma siempre coloco probar de primera mano trimethoprim sulfa, ampicilina, los primeros.
antes de estar pensando ya en los ENEM, que yo les llamo así para no entrar para no entrar de una vez lo carbapenémico. Sin embargo, allí apoyando un poco lo que estás hablando acerca de la automatización, entiendo que no siempre es sencillo para los laboratorios tener los equipos automatizados. Pero cada vez creo que es a lo que va apuntando el hecho de optimizar el diagnóstico microbiológico para tomar decisiones más rápidas y mejores informadas, ¿sabes? Y eso siempre va a hablar a favor del paciente, sea un animal, sea una persona, o sea, eso siempre va a hablar a favor de eso, ¿no? Lo que pasa es que la inversión para ese tipo de equipos indiscutiblemente es muchísimo mayor que hacerlo desde el punto de vista tradicional. O sea, vamos a estar conversando, porque si por los métodos tradicionales, aquí lo primordial es la comunicación con el microbiólogo o bacteriólogo en el momento. Primero, mira, esto es una muestra así, estoy buscando esto, porque si hay digamos, un hábito, mando un antibiograma y no le comunico nada al microbiólogo. Entonces, pues de primera mano a lo mejor en ese laboratorio el estándar es probar estos antibióticos más actuales o más complejos. Entonces uno mira, yo necesito que compres esto, o si vas a hacer el antibiograma, pues estos discos. Inclusive hablé con una casa comercial a ver si ellos me pueden traer los discos de Colombia de esos antibióticos que ellos venden para yo dárselos al laboratorio, que es lo ideal porque si hay moléculas, por ejemplo, podemos decirle el nombre del antibiótico, la enrofloxacina, es una molécula veterinaria, no es la cipro, que es la humana, también usamos ciprofloxacina, pero la enrofloxacina tengo entendido que únicamente es veterinaria, entonces claro, no tienen para probar enrofloxacina. Entonces claro, la idea es buscar en los discos, y es interesante, siempre la comunicación médico-veterinario, bioanalista en este caso que vinimos a afianzar esa relación. No, me parece genial. Durante tu desempeño profesional, ¿cuántas veces te has cruzado con bioanalistas? Mira, desde que estoy formándome en medicina de pequeños animales. Ok. Sí, fue ya cuando empecé la especialización en Maracay, en el hospital veterinario. Ahí ya había una bioanalista regente en el laboratorio. ¿Y qué tal la experiencia con ella? No, excelente, todavía hablamos, todavía nos mandamos fotos, me visita, claro que sí, la licenciada Rosires. Por eso siempre he tenido en cuenta que tenemos que aprender desde bioanalistas. Si bien he tenido maestros, en este caso maestras de patología clínica, excelentes personas, excelentes profesionales, pero bueno, la base la tienen son los bioanalistas, ¿no? Entonces, soy digamos, súper fan de mis profesoras del posgrado, inclusive del pregrado, pero la parte de los bioanalistas con los que he trabajado, la licenciada Rosiris, tengo bioanalista, digamos, supervisora en mi laboratorio veterinario y a través de todo este tiempo siempre he tenido bioanalistas que me han dado la mano y están prestos a hablar. Por lo general, o terminan odiándome o terminan amándome, porque pregunto bastante y igual cuando va un técnico de laboratorio. Siempre le voy a preguntar por los puertos que nadie le va a preguntar y las funcionalidades de ciertos equipos. Pero bueno, con la parte del bioanálisis ha sido el pilar fundamental en lo que es el diagnóstico veterinario en mi caso y en mi laboratorio. Ah, ok, perfecto. Me parece brutal. Me gustaría así tocar lo del potencial zoonótico de pequeños animales, ¿ok? O sea, ¿cuáles son las probabilidades, por ejemplo, de que si mi perrito tiene Ehrlichia, mi niño pequeño vaya a tener Ehrlichia? Sobre todo por el contacto, ¿sabes? Que siempre lo que estábamos conversando. Y que están al mismo nivel, a ras de piso, pues sobre todo que están muy chiquitos, están aprendiendo a gatear. Pero conviven los dos en el mismo espacio. Vamos a estar claros, o sea, Miranda tiene 7 años, no está al ras de piso, pero Miquita y ella se la pasan en el piso. Entonces, yo creo que hasta cierta edad los niños están con los animalitos. Bueno, yo creo que los adultos también duermen con los perritos. Sí, bueno, tocamos ese punto álgido allí, es complicado. Yo creo que es una polémica gigante el tema de dormir o no dormir con el perrito. Del colecho con el perrito. Del colecho. Eso polémica no, sino que ya como son perrijos, pues nada, ya que...
Ella eso lo dice todo. Yo duermo con mi perro, o sea, yo no puedo hacer nada, yo duermo con mi perro, yo no lo critico, pero bueno, o sea, yo entiendo que, bueno, los tíos de Quique también duermen con Bambán, y eso ya es Pero más eso entonces complicado. tiene que ser una king size. Sí, de hecho sí. Con Bambán. Sí. No, vale. Sí, o sea, eso es un No, irrespeto. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Queremos fotos de Bambán, yo no sé cómo van a ser. Durmiendo en la cama. Creo que sí hay por ahí Fotos de alguna. Bambán Vamos para que a la ver. insertes ahí en el Sí. capítulo cuando salga. Sí debe haber, sí debe haber. Exacto. La podemos Necesitamos eso. porque Bambán tiene redes sociales. Entonces, ¿Qué? Ya lo Aparte vamos es a seguir, influencer. ya lo sí, vamos a sí, seguir. sí, Bambán es un influencer, además que es Bambán. bello, Team Team Bambán. Bambán, Claro que tenemos sí. sticker y todo. Pero el punto no es ese, sino que creo que la preocupación de los abuelos es justamente este tema zoonótico. Se van a enfermar. Los bebés se van a enfermar o los niños se van a enfermar porque tienen al animal encima todo el tiempo, porque los animales tienen que estar en el jardín, no pueden estar dentro del cuarto. Y creo que ya ese hace concepto 30 ha cambiado. Ese concepto ha cambiado totalmente y vuelvo y repito, yo duermo con mi perro. Claro. No, partiendo igual, tenemos el potencial zoonótico, perdón, lo vamos a meter en el principio de una sola salud. Entonces, mientras tengamos nuestra mascota, nuestro perrijo o gatihijo desparasitado, libre de ectoparásitos, llámese garrapatas, pulgas o piojos, y nuestros hijos desparasitados, nuestros hijos, nuestros sobrinos, ahí ya estamos cortando el ciclo. Este mismo principio de una sola salud se habla, ya está empezando por Colombia, porque claro, tenemos asesorías de varios laboratorios y son los doctores de Colombia a darnos estos tipos de charlas, entrenamientos, simposios, que la desparasitación en los perritos ya debe ser una vez al mes. No es una vez, se repite a los 15, que debería ser a los 21 días. Y bueno, cada 6 meses, si no sale, una vez al año, no. Porque nosotros metemos cosas ya con el COVID, ya sabemos que los enemigos invisibles los tenemos, entonces ya la gente entiende que así no te revuelques en la grama, pues nada, puedes llevarlo en los zapatos. Y la desparasitación es vital y fundamental, tanto en el perrito como en los niños. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Hay muchos estudios, inclusive aquí en Venezuela hay un estudio, y en otros países de Latinoamérica hay más, que en los parques públicos donde hay perritos con niños, pues sí se aíslan muchos huevitos de parásitos y muchas larvas. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas con la zoonosis es la larva migratoria, más que todo en los niños, ¿okay? Que pueden estar en el pie, pueden estar en el ojo, pueden estar en otras partes del cuerpo, pero eso es desparasitando, teniendo hábitos adecuados en nuestras mascotas y en nuestros hijos, cortamos los ciclos. No vamos a dar de dormir con los hijos, con los perritos, porque son nuestros hijos. Se habla que actualmente para este periodo en que estamos en el siglo XXI, los gatos son los nuevos perros y los perros son los nuevos hijos. ¿Por qué? Porque el gatico sí lo puedes dejar solo todo el día, lo puedes dejar con por el comida nivel de inclusive independencia. 2 días, pero el perro no, el perro te lo tienes que llevar, lo llevas al trabajo, lo llevas a una pensión, lo tienes que llevar a la guardería, lo llevas a un cumpleaños de perritos, porque fulanito le iba a hacer un cumpleaños a su perrito, Sí, hay un evento de cumpleaños de perritos perrito. y el club tal va a hacer una exposición de la raza, entonces hay guarderías o daycare de perritos, entonces ese es el nuevo hijo, está completamente involucrado en las labores diarias, inclusive en el trabajo. El trabajo que te pongan mala cara, que no puedas tener el perrito, ya eso es totalmente de juzgar. ¿Okay? Ok. Y los gatos, pues el gatico, como ya todos, si hemos tenido gatos, sabemos cómo son, pero igual son gatijos, pero independientes. Ya. Ok. Entonces, el riesgo de que, por ejemplo, si mi mascota está con una erliquia, ¿ok? ¿Cuáles serían las probabilidades de que esa erliquia terminara afectando a alguien de la familia? Digo hijos porque ¿sabes? son los que están Porque más son los que cercanos. están más pero cercanos. Claro, tengo un caso entiendo. que no era así. Bueno, partiendo de que, uno, la transmisión, la erliquia la va a transmitir es la garrapata. Ujú. ¿Ok? Entonces, obviamente, tiene que haber una garrapata que pique al perrito y luego pique al niño o la persona o el adulto. Pero hay algo importante, de base tiene que haber una inmunosupresión, porque son enfermedades que no son propias de nosotros. Entonces, si no hay una inmunosupresión o no hay un estado de susceptibilidad inmunológica, ese parásito, ese microorganismo no va a entrar o no va a desarrollar la enfermedad. Eso es súper importante, como pasa con otras enfermedades propias de nosotros los humanos. Otra cosa importante, ¿cómo prevenirlo?
desparasitación externa. Es decir, para las garrapatas, las pulgas y los piojos. Las garrapatas y las pulgas son las que transmiten los parásitos, pero la garrapata es la que transmite los hemoparásitos, que no es solo la Ehrlichia. Ujú. En la Ehrlichia está el anaplasma y está el hepatosum, de que se habla poco, pero aparte que es muy bonito verlo, hay que hablar de él, ¿no? Pero también lo transmite la garrapata de otra forma, no picando. El perro tiene que comerse la garrapata para que pueda transmitir el hepatosum o infectarse de hepatosum. Pero manteniendo, ahorita se habla productos, hay muchísimos ya en el país que se llaman isosaxolinas, que son las que protegen por un mes, por 3 meses de la picada de la garrapata. No de la picada, de la infestación por garrapata. Pero ¿qué pasa con estos productos? La garrapata tiene que picar al perrito para morirse. O sea, ella lo que va a hacer es que no va a reproducirse porque lo pica y se muere. Y mientras la garrapata siga picando, el ciclo va quedando vacío. Pero la garrapata del perro se dice que es de 3 hospedadores, ya tiene que bajarse y subirse. Bueno, a veces es el mismo perro, a veces es otro perro. Entonces, si se baja y bueno, se murió, ya no hay nadie que se suba. Entonces, ahí vamos cortando el ciclo. Por eso es que se elimina esa infectación tan fácil con las isosaxolinas. Pero la garrapata tiene que picar el perro y lo va a picar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Hay que usar productos que sean repelentes. Llámense collares que se han olvidado, yo creo que a raíz de este boom de las isosaxolinas, los collares se han olvidado y necesitamos los collares para prevenir que esas garrapatas. Entonces yo tengo a mi perrito enfermo por Ehrlichia, diagnosticado, bueno, vamos a usar un repelente, ¿verdad? Para que no venga otra garrapata y pueda hacer el puente o el vector para el niño o el adulto mayor que puede pasar. ¿Ok? A eso Los voy. collares son estos los blancos. Hay blancos, verdes, y rojos, hay muchos. Hay unos muy buenos Ajá, te y iba a hay unos decir. que no son tan buenos. Ajá, Y porque también hay productos en spray a base de fipronil, ¿ok? Que es el mismo fipronil, es bastante, no es inocuo, pero es bastante seguro. ¿Por qué? Porque es el mismo que se usa en las inyectadoras para controlar las chiripas. Eso trae fipronil, si se ponen a leer. Entonces hay productos especiales para asperjar a los perritos con fipronil, los lechos, ¿ok? Entonces el hecho de que ese niño duerme con el perro, seguro le va a dar líquido, tiene líquido, vamos a aislarlo. Oye, no hay que irse por ahí. Vamos a controlar y pues también tenemos un niño bien alimentado, bien cuidado y desparasitado también, ¿no? Porque cuando hablo de desparasitado en el caso de los niños, pues parásitos gastrointestinales, ¿no? Claro, claro. No, pero buenísimo eso que traes a colación. Me gustaría que habláramos acerca del hepatosum porque de verdad soy ignorante Ignorante. en Yo el también. tema. O sea, y me Bellísimo. encanta. Cuéntame. Bueno, Cuéntame es más, un cuéntame más. protozoario, bienvenida, es un porque de verdad, protozoario, ajá, ¿ok? No es una no es, bacteria. ajá. Entonces es un protozoario, creo que es el género Apicomplexa. Bueno, la garrapata, el perro te lo tiene que tragar. Ujú. Y, o sea, tiene que comer la garrapata y los perros cuando se rascan, pues se comen las garrapatas. Pero ¿qué pasa con el hepatosum? Pues la manifestación clínica puede ser tan compleja que a mí me han llegado perritos desahuciados por cáncer en el hueso y tienen hepatosum y los tratas, ¿ok? Y la reacción periostal, que es en lo que se basaron ese diagnóstico, Ujú. la reacción periostal es tal que parece que tuviera una neoplasia, un osteosarcoma, un fibrosarcoma, pero resulta que no es un simple frotis, porque no le vamos a decir simple frotis sanguíneo, porque es complejo y hay que hacerlo, y para eso están siempre ustedes, para ayudarnos. Se ve porque es muy fácil de reconocer cuando se puede ver, ¿ok? Porque es una capsulita, ¿ok? Como que si el neutrófilo le cayera una gota de agua en forma de cápsula de medicamento. Es muy lindo verlo. Entonces es muy fácil el diagnóstico en ese caso cuando lo ves. Ajá. Para tratarlo tenemos varias opciones para tratarlo. Algunas son más resistentes, pero hay una que hasta ahora ha sido bastante infalible. Entonces un perrito puede estar inclusive postrado por hepatosum. Sí. Inclusive puede tener una paresia o paraparesia porque le da una miositis. Ujú. ¿Okay? O un perrito que, bueno, le han dado 800.000 miligramos durante tantos meses de doxiciclina porque es Ehrlichia. No es Ehrlichia, es hepatosum. Entonces, claro, antes de medicina basada en evidencia, bueno, pero le hiciste el frotis capa blanca, le hiciste el despistaje. No, eso lo hace el equipo y ya. Entonces, el equipo automatizado, no, el equipo es un contador, no hace una hematología completa. Entonces, una de ¿qué diría? Mis emociones por venir aquí, obviamente aparte de conocerlas, que ya en público ya les doy las gracias por la invitación, es, bueno, afianzar esa importancia
tanto del bioanalista en nuestra medicina veterinaria como nuestros colegas o mis colegas entiendan que la hematología hay que ver, hay que hacer frotis y nosotros trabajamos un poquito más, ¿ok? Porque el GU para mí es demandante y es parte de la hematología, hacer la técnica de GU y de ese GU hacer el frotis capa blanca. Okay. ¿Okay? Que es la capa leucocitaria. ¿Por qué? Porque concentramos glóbulos blancos y plaquetas y si hay algún hemoparásito, lo podemos observar. ¿Okay? Entonces, les voy a mandar fotos del hepatozoom. Sí, por favor, para que los haga, Sí, para que Quique las inserte. Estoy allí tratando a lo de largo. buscarlo en este momento, pero el internet no me está colaborando, así que no tengo mucha manera. No, Bueno. me aparece cualquier otra. Déjalo ir. Olvídalo. Ese no lo estoy dejando ir, lo estoy dejando ir. Ajá, otra cosa de las que queríamos hablar es que, bueno, fíjate que ahorita estás hablando de la aparición de masas, bueno, obviamente cada vez que le sale una masa a nuestros perrijos, gatijos, es una preocupación, ¿ok? Real. Y siempre están, o sea, masa igual a cáncer, masa igual se va a morir el animal, masa igual. Me gustaría que sí reforzaras un poco desde tu conocimiento cuál es la importancia de realizar siempre biopsias y no comenzar, digamos, con tratamientos, porque incluso empiezan de una vez a armar esquemas de quimioterapia Que mira, no para el animal, pues, o sea, si en humanos lo haces, si en humanos incluso vas más allá, porque ya se está hablando de medicina personalizada en el estudio ¿cómo se llama? Del cáncer y que tienen unos marcadores específicos y no sé qué no sé si hay, y a pesar de que me vayan a caer encima porque los conozco, te están gritando. Medicina personalizada, pues. Personalizada, pero claro, por supuesto. O sea, que agarres el estudio de esa masa y con base en ciertas características, pues puedas colocar un tratamiento específico para eso. Claro, no. Lo primero es que, claro, toda masa hay que estudiarla, ¿no? La citología como método previo en un algoritmo diagnóstico es súper importante, porque una vez que tengamos un aumento de volumen, aunque por definición tumor no es cáncer, sino que tumor es todo aumento de volumen que puede haber, lo que pasa es que tenemos un chip que tumor es cáncer, pero bueno, vamos a seguir hablando de aumento de volumen. Hay que, primero, una citología previa. ¿Por qué? Porque nos va a decir si esa lesión es inflamatoria, que ahí sí podemos jugar en que, bueno, sea un absceso encapsulado, sea una reacción tisular a una vacuna, o ya hay células que netamente con criterios de malignidad, o hay células que están como que no sabemos, pero vamos a hacer. La última palabra la va a tener obviamente la histopatología. Hay citologías diagnósticas, en el caso de los tumores de células redondas que sean bien diferenciados, la citología es diagnóstica y es vital para saber qué hacer. Porque también tenemos la visión túnel cirujana, y a mí me van a caer encima también, que es que la masa la quito y no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, toda masa, cuando estaba haciendo el diplomado en citología clínica, la doctora me acuerdo que puso un gatico de Shrek, que puso, no botes mi tumor. Es decir, que toda masa que vamos a quitar la vamos a mandar a histopatología, ¿ok? Porque nos va a estadiar. Así yo tenga un tumor de célula redonda como el mastocitoma, que es uno de los tumores más comunes a nivel cutáneo y peligrosos. El mastocitoma es una persona irritable en el trabajo que lo toca y te va a insultar. Entonces, eso pasa entonces, si yo quito una masa sin saber que es un mastocitoma, vienen problemas y a lo mejor al año, a los 6 meses, hay recidiva y la persona no sabe, que a lo mejor sí la va a ver así le haga todo el proceso, pero la persona tiene que saber a qué me estoy enfrentando con el mastocitoma, ¿ok? Entonces, voy a eso. Entonces, ¿qué pasa una vez que quito mi lesión? Si hay que quitarla quirúrgicamente, ya sé que tengo que tener márgenes más amplios, ya sea de 3 centímetros inclusive, pero tanto de los lados como de profundidad. En el caso del mastocitoma hay que extraer hasta fascia muscular para que no haya recidiva. Y una vez que tenemos esa lesión extirpada, tenemos que mandarla al patólogo, porque el patólogo te va a decir cuántos, de acuerdo a clasificaciones de algunos autores, qué grado de diferenciación tiene, si es poco diferenciado o muy diferenciado, mientras menos diferenciado, más maligno, o si es grado 1, grado 2, grado 3, qué potencial metastásico a partir de esos grados, y más allá, en el caso del mastocitoma, que es un tumor de célula redonda, y del linfoma, la inmunohistoquímica veterinaria se hace en el país. Y nos va a dar el pronóstico
y que es más susceptible a qué quimioterapia o no. Entonces la inmunohistoquímica tiene ya varios tiempos en el país. Ahorita pues se populariza más a raíz de ciertas conferencias que han dado los patólogos, o la patóloga en este caso, y necesitamos entender y saber que tenemos que ir más allá, porque no es lo mismo desasociar a un perrito que tenga un linfoma, lo desahuciamos y no dale esteroide hasta que aguante. No, mira, este linfoma le hicimos inmunohistoquímica y realmente va a ser susceptible y la sobrevida envejecer, qué sé yo, 6 meses, la sobrevida puede ser hasta de 3 años. ¿Ok? No me gusta usar la palabra sobrevida en oncología, pero hay que usarla. ¿Okay? Porque un paciente que ya tenga una lesión oncológica identificada, ya es un paciente oncológico siempre. No va a salir de ahí, solo que se habla de sobrevida, él no va a salir del círculo. Okay, entonces, ojo, estamos hablando porque como estamos diciendo la palabra paciente, recuerden que él es veterinario. Ajá, estamos hablando de perritos. Esto en función a los reels. Sí. Doctor con G. Sí, por favor. No, estamos hablando de... Sí, nos van a caer, pero eso es de animalitos. O sea, aunque, ojo, otra vez recapitulando por si acaso, no es que los animalitos sean menos que los humanos, sino que estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de pacientes y tenemos grupos diferencias. Son grupos de seres vivos distintos. De seres vivos distintos. Dios mío, qué fastidio tener que aclararlo todo. Pero quería acotar que hay mucha gente que me pregunta que siempre estos documentales de Discovery, estamos hablando ya de cédulas caída, que le picó una garrapata, entonces la gringa se quedó paralizada y no se quitó la garrapata y se fue al hospital y era la fiebre, la parálisis de las montañas rocosas. Ajá. Esa garrapata no está aquí, no se van a caer. La enfermedad de Lyme. No está aquí. La garrapata no está. La enfermedad de Lyme. Es la Lyme, ¿no? Ajá. No está aquí, entonces no vamos a... Sí, chévere, que marca este. Tuve un paciente que estaba muy, muy estresado y me pidió la prueba de enfermedad de Lyme. Y yo llegué. Y hablando de eso, bueno, retoco lo que íbamos a hablar de la paranoia veterinaria con los hemoparásitos. Es súper importante porque, bueno, me ha pasado, y mis colegas también, que todos creemos que tenemos erliquia, ¿no? Y continuando con lo de la zoonosis, todos creemos que tenemos erliquia, sudamos, se nos baja la tensión, tenemos fiebre, no queremos hacer nada, no queremos salir, lo que tenemos no es erliquia, sino burnout, entre otras cosas, estrés, ansiedad. Se llama estrés. Se llama vivir en Venezuela. O sea, yo siempre, claro, obviamente uno curioso también, pues puedo ver sangre mía, nada más. Y yo, bueno, tengo erliquia, pero no veo nada, pues me hice mi PCR específico humano, obviamente, y negativo. Entonces no era erliquia, creo que también pudo haber sido, no, estoy casi seguro que pudo haber sido burnout en ese momento, ¿no? Entonces es una paranoia que tenemos los veterinarios y familiares de veterinarios, ¿no? También. Ok, entonces tiene que haber una condición de base, o una mala suerte muy marcada para de verdad... que haya una infestación activa de erliquia en los humanos. Sin embargo, sí se presentan, y en este caso, pues los veterinarios, los bioanalistas, son los que van a dar el diagnóstico de la erliquia en las personas, no el veterinario. Eso es importante. Ajá, fíjate, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Supongamos que pasa, o sea, las probabilidades son 1 en 28 millones y casualmente, bueno, la mala leche, ¿no? Que una persona que está inmunocomprometida estuvo en contacto con un perrito que fue picado por una garrapata y desarrolló erliquia, y esta garrapata picó también al humano y por tanto adquirió la erliquia. Tengo el caso. O sea, se armó el caso, tengo ese caso. La herramienta diagnóstica que es, para humanos, que sería la PCR, vamos a hablar netamente de PCRs, serviría para marcador. Quizás esta pregunta no es directamente dirigida al campo veterinario, pero a lo que voy es a lo siguiente. Las pruebas moleculares no son pruebas, hasta donde yo manejo, que te vayan a decir que el paciente se recuperó No son pruebas de monitoreo. Uh-huh. Entonces, eso aplica igual para los animales. Es decir, si tú mandases a hacer una PCR, ¿ok?, para un perrito con erliquia, ¿cómo monitoreas tú que ese perrito ya se recuperó y que no va a tener erliquia por el resto de la vida?
Bueno, vamos a empezar partiendo que el diagnóstico de los hemoparásitos, Ehrlichia, Anaplasma y bueno, Hepatosum, pero Ehrlichia y Anaplasma que son los que tienen más, digamos, más popularidad. Las pruebas de rutina van a ser siempre el capa blanca y el despistaje de hemoparásito por capa blanca, ¿no? O frotis sanguíneo. Pero la confirmatoria siempre va a ser la PCR o reacción de cadena de polimerasa, porque ahí todavía me confundo cuando escucho PCR cuando hablan de la otra, de la proteína C reactiva. Entonces, normalísimo. Bueno, sé que es PCR, pero entonces, claro, trato como que siempre que voy a hablar, pues digo reacción de cadena de polimerasa y ya después sigue siendo PCR. Entonces, esta es la prueba confirmatoria, porque ¿qué pasa con el diagnóstico de Ehrlichia, por lo menos en los perritos, y otros hemoparásitos en los gatos, que es importante también hablarlo? No todas las inclusiones van a ser Ehrlichia o Anaplasma, y no todas las trombocitopenias van a ser Ehrlichia y Anaplasma. Entonces, una de las cosas importantes para aclarar que siempre hay que buscar algo más. Entonces, un perrito que de 200.000 plaquetas, pues tenga 70, 60, y ya le dieron los 21 días de doxiciclina, le dieron otros 21 días de doxiciclina, entonces sigue saliendo, entonces no es la doxiciclina, está mala. Este producto está malísimo, no lo mando más, le voy a mandar esta que es la que va a servir. Resulta que no, que es una trombocitopenia inmunomediada, resulta que no, que es partiendo de un problema en el vaso, un problema inclusive de coagulación que por consumo le van a salir bajas. Entonces, una mala toma de muestra. Y una mala toma de muestra y bueno, digamos un apartado aquí, los veterinarios somos muy malos, muy mal comportados con las tomas de muestra y con no respetar la relación sangre anticoagulante. Eso es algo súper importante que tenemos que afianzarnos. No lo dijimos nosotras. Quieren, pero es que yo lo hablo porque a partir de que el trabajo a veterinarios digo, Dios mío, esto es una cosa, una retroalimentación, porque bueno, todos caemos en eso como veterinarios. Tenemos que respetar, porque no puedo exigir un resultado, primero, de que yo quiera que me salga algo, si también mandé 0,5 ml en un tubo y de paso reciclado 0. Olvidémonos de los tubos reciclados. Yo creo que ya ustedes lo han afianzado bastante, pero en el gremio veterinario, pues la informalidad que tenemos en el medio, mala informalidad de otros años, pues nos hace que no, recicle ese tubo, no es esto, no. O sea, si el tubo es de 4 ml, son 4 ml, 3 ml, ¿qué hacemos con un perrito chiquitico? Bueno, ahorita hay bastantes disponibilidad, menos mal, de tubos pequeñitos, microtinder o como lo queramos llamar, 0,5 hasta 0,25 agarran los tubitos. Entonces, bueno, respetemos eso para no sesgar los resultados y los métodos de tinción y toda la cosa. Y tampoco dejen los tubos 3 semanas ahí y luego las mandan a analizar, por favor. A mí me llegó una muestra que parece vino y dije, esta muestra la metieron en el carro, la dejaron ahí. ¿Cómo lo sabe? Porque yo trabajé a domicilio y porque yo dejaba la muestra también. Que porque yo estaba ahí. Claro, unas avionalistas que yo siempre digo que son cuadradas, no puedes agarrar para los lados. Y esto es un tema. No, listo, aquí está tu muestra, llévesela. Ni siquiera la voy a pasar por el equipo, me la vas a tapar. Entonces, eso pasa. Entonces, la muestra cuando llega como vino, y otra cosa que obviamente usar el vacío de la jeringa, del tubo, sí, pero si tomaste un cc de muestra en un tubo de 3, 4 ml y usas el vacío, crenaste todo y es también vino más claro. Entonces, eso hay que respetarlo, vamos a hacer conciencia. Le hablo al gremio veterinario, ¿no? Que toman las muestras, ustedes nos regañan. No se pongan bravos cuando uno les dice y que mira, la muestra no funciona. Exacto. O sea, mi punto no es como que, bueno, sí, hay que mejorar la fase preanalítica. Sí, yo no tomo muestra de animalito. Bueno, si no muestro, y lo vuelvo a decir, si no tomo muestra de gente, no voy a tomar muestra de animalito. Sí, hay, digamos, polémicas en que procesan, pero no pueden tomar la muestra. Bueno, la hace un veterinario, no pasa nada. Listo, claro, pero no te pongas bravo cuando yo te digo, mira, no. De lado y lado, ¿sabes? Porque puede entonces, el veterinario se ofende. Hay veterinarios que se ofenden, y hay bioanalistas que entonces se ofenden también. O sea, vamos a tratar de que el concepto de una sola salud aplique también para los profesionales de la salud. O sea, vamos de la parte veterinaria. No, o sea, una sola salud, veterinariamente hablando, igual que... No, mundial. ¿Cómo se llama? Mundial. Medicina veterinaria agarrada. Exacto. Es formar el equipo con el veterinario y decirle, chamo, mira, yo entiendo que quizás... O sea, si no estoy capacitada, primero hacer un acto de conciencia, ¿no? O sea, coño, yo no estoy capacitada para tomar muestras de sangre de animales. El perro pudiera ser un poco más amable,
¿ok? Pero imagínate un gato que ellos sí tienen como para defenderse, ¿no? No, Vamos a un empezar de ahí. caballo o una vaca que yo no me, Exacto. yo no me Ella, pues, acercaría. ella genuinamente, ya ustedes lo saben, ella Más tiene un fácil tema todavía, con si la... ¿En serio? supiera. No, pero es que yo le tengo miedo a Ella los le tiene miedo animales a las más vacas. grandes. Ah, Y a Ya, las bueno, los vacas. animales grandes, pero o sea, es una fobia real. y a Bambán. A Bambán al principio, pero como lo vi crecer, no me molestó. Tuvo miedo. No me molestó. Pero sí es importante trabajar en equipo con los veterinarios, indicándoles, mira, chamo, o sea, acuérdate que esto, porque hay veterinarios como Jesús, que ojalá hubiesen más como él, por favor, que están muy conscientes en hacer este trabajo, ¿sabes? En De unión. entablar el equipo. Pero bueno, siempre va a haber uno que mire feo, pues. Entonces decirle, mira, no te molestes cuando yo te digo que el tubo de coagulación tiene, o sea, es hasta la rayita, como dice A mí- nuestra querida A mí me amiga. ha pasado que no van unas muestras para allá. Se cansan, o sea, se ofendieron y bueno, voy para otro que sí me la recibe. Claro. Hasta coagulada, ya ustedes creo que saben más de eso que en mi Ujú. caso, que quítale el coágulo y pásala, pues no pasa nada. Les Así. encanta decir eso. Sí, entonces claro, tú le dices, ¿cómo le digo? A veces tengo clientes veterinarios que tienen 30, 40 años de graduado y claro, ahí hay otro, es un tema que, bueno, me voy a sentar a hablar con él, que no va a servir la muestra, va a gastar el dinero y posiblemente yo gaste mucho más dinero tapando Destapando el el equipo. equipo. Ahorita tenemos uno de citometría de flujo, entonces la cosa es más delicada todavía. Entonces Claro. es un tema. Continuando con la pregunta, fíjate tú. Ya una vez que se diagnosticó por PCR para hacerle seguimiento, fíjate que en Colombia hay unos estudios cuando lanzaron una doxiciclina en perros y en gatos. En gatos el hemoparásito más común es el micoplasma, ¿ok? Que no produce trombocitopenia como la mayoría de los veterinarios piensan. Entonces, en el gato pasa otra cosita, pero para no desviarme, cuando ellos lanzan un producto y lo traen para acá, ellos muestran un estudio con gatos, con micoplasma, con doxiciclina y con el seguimiento del PCR. ¿Ok? Entonces el PCR positivo hasta que llegaba a ser negativo. Pero eso nada más fue esa casa comercial con esos estudios. ¿Ok? El seguimiento de la enfermedad para que salga negativa hay que hacer conjunto PCR y también anticuerpos, que es algo importante. Las pruebas SNAP rápido o pruebas de ELISA rápido de hemoparásitos. Ahí está, hay uno que es de Babesia, Ehrlichia, Anaplasma y Dirofilaria, ¿ok? Que es otro hemoparásito que lo transmite un mosquito. Esas pruebas son de anticuerpos, entonces tampoco nos podemos fiar de esa prueba de anticuerpos para darle seguimiento, pero si para decir que un perro está libre de Ehrlichia es muy, muy, muy difícil, ¿ok? Porque primero la enfermedad tiene una fase aguda, una fase subclínica y una fase crónica, ¿ok? ¿Que la Ehrlichia se cura? Sí. ¿Que en teoría debería salir negativo el PCR? Sí. Pero en el caso del anaplasma plati, que es el que está en las plaquetas, él produce una trombocitopenia cíclica infecciosa, que la misma enfermedad, el nombre lo explica todo, es cíclica. Entonces, el anaplasma, en teoría, puede tener picos de enfermedad. La Ehrlichia, pues, se cura, en teoría. Eso es importante aclararlo. Con respecto a los gatos, ¿qué pasa? Todo gato que está decaído o le pasa algo, le hacen la hematología y el gato sale con 60.000, 30.000, 40.000 plaquetas. Es Mycoplasma haemophilus. No, el gato que pasa es que agrega mucho las plaquetas y el equipo no la lee. Hay solo un equipo de una marca, que ya se dejen saber cuál es, que es Cat Friendly, que él tiene un reactivo que actúa como un desagregante plaquetario y digamos que el contagio es más real. Pero en gatos el contagio de plaquetas debe de corroborarse con traje manual o con frotis, por lo menos que en el frotis tú veas ese porcentaje de plaquetas y veas cómo están las plaquetas. Si están agregadas, mira, esta plaqueta no es real. Estos 30.000 plaquetas probablemente no sea. ¿Ok? Y el micoplasma por lo general no produce, tiene que tener una inmunosupresión para producir trombocitopenia, para producir otras cosas. Entonces, ese es otro tema de que gatico que salga con las plaquetas bajas, no le vieron micoplasma, no sirve el laboratorio. No, sí sirve. El que no sirve es la persona que no lee. Atajantemente porque... Auchis. así es. Normal. Mira, Cuéntala, Rocky. sí, es que me ha pasado. Uno de los programas que me encantó, el segundo de micología, Ajá. que el doctor dijo que él no da exámenes a los médicos, sino al propietario. No sé si recuerdan, es que iba a buscar justamente El pedacito. el pedacito. Y es así, yo hago exámenes para la mascota, para que lo traten, no para complacer a un médico. Yo veo un perrito que tiene 10.000 plaquetas y de verdad no le veo, yo no le voy a poner. ¿Qué pasa? Que hay exámenes que uno lee
que tiene, el perro tiene 20.000 plaquetas, tiene que tener más de 200.000, tiene Ehrlichia y anaplasma. Yo digo, Dios mío, esta señora o este doctor o esta persona debe de jugarse cualquier juego al azar, cualquier rifa, porque si encontró 2 hemoparásitos en el mismo perrito, lo vio, porque puede ser que sí lo tenga, es demasiado soltario, ¿entiendes? Porque la probabilidad es muy baja y mientras menos plaquetas tenga, menos vas a tener la probabilidad. Claro. Puede pasar, sí, puede pasar, pero oye, es difícil y verlo repetidamente tanto, pero entonces son exámenes que yo pienso que son para complacer al veterinario. El método a Ehrlichia le mandé doxiciclina, soy el mejor veterinario. No, vamos a estudiar un poquito más porque me meto en ese y me incluyo en eso. En ese paquete. ¿Entiendes? Me incluyo en ese paquete porque practico la medicina interna también. Entonces, claro, una vez yo trabajando en Valencia, estuve viendo historias de 20 años atrás, porque una guardia que no tenía nada que hacer, me puse a ver un poco de carpeta, y veía que en el 92, en el 93, Ehrlichia, doxiciclina, y Dios mío, ya tenemos 20 años en esto. Claro, eso fue hace 15 años. Tenemos 20 años en esto, debe haber algo más, siempre hay algo más que una trombocitopenia. Claro. Siempre va a haber algo más. Y la Ehrlichia, como tal, la Ehrlichia canis, puede producir disminución de los glóbulos blancos, pero no precisamente disminución de los glóbulos de las plaquetas. Entonces, una cosa que quede clara, toda trombocitopenia no es Ehrlichia, no es anaplasma. Eso es importante tenerlo claro. Bueno, ya lo has repetido como 5 veces en menos de 20 minutos. Exacto, aquí hay 5 reels. Vamos a ver cuánto ¿Cuántas sale. veces se dijo? Es más, muchachos, mira, para que se le haga... A mí me ha encantado mucho este capítulo y creo que el tiempo se ha pasado volando. Muy chola, sí. Ok, van a contar cuántas veces dijimos Ehrlichia en este capítulo. Vamos a armar un reto. Ajá, ¿Cuántas reto. veces se dice Ehrlichia en el capítulo? Y pueden pedir algo un porcentaje de descuento en la página. Ah, yo para uno de los cursos. Y que chama, no lo dejes abierto porque se ponen a pedir cualquier cosa. No. Un porcentaje de descuento en uno de los cursos. Sí, va. Si saben cuántas veces dijimos Ehrlichia de aquí hasta que termine el Y capítulo. va sumando. Ahí tenemos Ojo, ahí va sumando. Ahí tenemos la trivia, Ahí tenemos la de trivia la semana. semana. Lo tienes ahí anotado, ¿no, Carlos? No, Exacto, sí que ya. me está dando a cualquier botón, me está ignorando. Mira, vamos a empezar con las preguntas de la gente. Yo les dije que iba a hablar con un veterinario y hubo unas cuantas. Nada del otro mundo, no te vayas a asustar, todo está bien. No, él le agarró y se apoderó de este micrófono y ¿qué te pasa? Yo él llegó como necesito. asustado, pero se sentó y Yo- entró en personaje rápido. Y Yo me creo- encanta. ¿Cómo está relajado? ¿No? Estamos echando los cuentos. Nos falta una botella de algo, pero apenas son las... No, todavía mira, no. ya son las 12. Ya pasó el avión Se para puede, Carúpano. Dale, pues. No, bueno, no, yo no sé si te dimos café. Sí, aquí Sí, Sí, te sí, dimos. Ah, ok. No, es que yo. ¿Lo colaste tú mismo, Marisca? Sí, pero No no sé sirvió. si pasó de allá para acá. O sea, No, yo- yo tengo bien. No, yo estoy bien. está bien, yo tampoco. Que está bien, yo tampoco. Y que por favor aborden el diagnóstico en equinos. ¿Tienes Ok. alguna experiencia en eso? Pero ya eres especialista en perritos Sí, chiquitos. pero nosotros nos graduamos de médicos veterinarios integrales, ¿no? Para cumplir 3 áreas, que es sanidad animal, salud pública, y nutrición animal. Vemos las 5 especies, ¿no? Pero bueno, es muy variado el diagnóstico en muchas cosas en el equino. Es importante que la movilización de los equinos tiene una cartilla o un aval cada vez que un equino está movilizando esas distintas partes. Ok. Y por ley, hay algo que se llama test de anemia infecciosa equina. Y eso siempre tiene que estar actualizado. ¿Ok? Tiene una reseña donde se dibujan las partes del caballo, las pintas, toda una plantilla. ¿Ok? Entonces ese test es su primordial. ¿Ok? Es un hemoparásito. Bueno, son más de 20 años que no, pero si me equivoco, pues me perdonan. Pero bueno, y en equinos igual, los hemoparásitos también tienen babesia, también tienen Ehrlichia, ¿ok? Y tripanosoma, igual los bovinos, ¿ok? Tiene y en el equino la babesia es bastante común. Pero no sabía que era tan delicado la movilización de los Claro. caballos. Sí. El test de COVID, porque todos están en aras y si transmite el mosquito y toda la cosa, entonces es un tema la movilización de los equinos. De cualquier mascota, los perritos también necesitan tener una guía de movilización, donde tienen que estar desparasitados y con al menos la vacuna antirrábica.
Eso es importante. A nivel nacional. A nivel nacional, sí, en teoría. Por ejemplo, gente que se va, ahora que es muy común, que se iban a San Cristóbal para salir de vuelo. Entonces de aquí a San Cristóbal se le hace una guía de movilización y ya luego los que son los trámites de exportación de mascotas. Ya sea otra Pero cosa. y si los que van a Margarita, en el ferry te exigen eso, el avión te exige eso para movilizar. Ujú. No, yo no tengo amiguita viajera. La El verdad. test, me acabas de, o sea, a mí me gustan las carreras de caballo. Gracias. Eso es algo que no Eso es sabían algo de que Gabriela. No sabían de mí, me gustan las carreras de caballo. Me parece interesante, me parece apasionante. Me van a caer encima todos los proteccionistas de que qué horror que a mí me gusten las carreras de caballo. A mí me gustan. Déjenlo ir. Lo dejamos ir y después me van a odiar por algo. Que me odien por las carreras de caballo es otro pedo. Pero sí me parece súper interesante lo que estás diciendo. Es decir, que si, por ejemplo, yo ojalá tuviera un aras, pero si yo tuviera un aras, ay, me encantaría. Sería Bueno, tan lindo, pero, el aras ajá. blanco. Si yo tuviera un aras y voy a trasladar a mis caballos desde mi aras hasta el hipódromo, ¿tengo que hacerle cuántas veces ese test? ¿O es solamente, o sea, es un test de salida y un test de entrada? No recuerdo qué validez tiene, de verdad que no. Ya. No recuerdo Ok. eso, pero el test de Cogin que estamos hablando, pues Ajá. sí se tiene que hacer cada cierto tiempo. Tiene que Gente estar muy actualizado y un test de aglutinación y toda la cosa. Si hay veterinarios especialistas en equinos, le pueden escribir a Gabriela porque estoy segurísima que va a tener Les voy a burda de responder preguntas. así porque me encanta. Eso sí lo voy a dejar abierto allí para que ella lo conteste, no lo voy a contestar yo. Y no, les das mi número de una vez, porque, a ver, Tai, que ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es la que tiene más contacto a nivel de Instagram, porque también pasa ahí un tema con la cuenta que No sé por qué a ella no le llega. A mí no me... Yo veo la notificación y cuando la voy a responder, la notificación se desaparece. Sí, no es por mi culpa, te lo juro que pero no. sí, no sé. Entonces ella es la que está a cargo de eso. Entonces le das mi número de una vez. Mira, yo soy veterinario de Especialista equino, en especialista en equino y tal. equino, no sé qué más. Ah, con respecto Háblame. a tu pregunta, es esta. Y yo lo mando, yo lo voy a mandar, Exactamente. no pasa nada, no van a hablar conmigo. Aquí hay otra pregunta que me parece súper chévere, vamos a ver qué tal, pero volvemos a que no es tu área. Si estás dispuesto a dictar algún curso sobre hemoparásitos en bovinos para bioanalistas específicos. No, En bovinos no. Pero tal vez en Puedo mascotas. diagnosticar porque sí recibo muestras de bovino. ¿Ok? Sí recibo porque básicamente igual el tripanosoma, que es el protozoario, que es extracelular, y los intracelulares. La babesia también es muy común, igual el anaplasma. Sí procesamos muestras de bovino y de equino, pero solo la hematología y despistaje, ¿no? Pero la pregunta de aquí era si estás dispuesto a dictar algún curso para bioanalistas. Para bioanalistas, pero me bueno, afianzaría en... Exacto. En raza pequeña. ¿Y no tienes un pana que conoce un pana? Sí, claro. Ah, bueno. Podemos ver Jesús, tiene un Mi pana que conoce un maestra- pana. Lo dejamos abierto. Vamos a Exacto. dejarlo allí abierto y vamos a ver qué podemos hacer por ustedes, muchachos. Porque la cosa de los cursos se ha hecho cuesta arriba. Sí. Pero bueno, ok, aquí vamos. La infección por Anaplasma platis en gatos asociada a plaquetopenia es curable con el tratamiento. Bueno, Lo habías hacemos hablado. un rewind que no, Ajá. que no es, hay bastantes errores con esos diagnósticos, ¿ok? Para no hacerlo muy extenso, que esté comprobado o que haya una publicación al menos que esté comprobado en el país que de verdad el anaplasma platis trascienda al gato y que por eso sea la trombocitopenia, para mí es extremadamente debatible y es uno de los grandes problemas que tengo con algunos colegas. ¿Ok? Extremadamente debatible que la trombocitopenia sea por el anaplasma platis y que ese anaplasma platis esté en un gato. O sea, la conclusión es que habría que estudiar más al paciente para poder de verdad descartar otras cosas. diagnosticar correctamente que sea realmente la plaquetopenia por el Tomar anaplasma. la muestra, que no es que si no tenemos el equipo de última generación, porque creo que es del 2023, no, bueno, pues contamos las plaquetas o observamos, no las vamos a contar, observamos las plaquetas en el frotis, vemos qué comportamiento, y en gatos lo primero, antes de pensar en enfermedades, hay que pensar en las enfermedades virales. ¿Ok? Ellos de base tienen enfermedades virales, el virus de la inmunodeficiencia felina, que la gente, y vamos a aclararlo, pero al público, que cuando hablamos, el veterinario le gusta decir mucho sida felino, no hablemos de sida felino, pero ¿qué pasa? Como es una inmunodeficiencia felina, pero se queda en el gato y es solo del gato, no hay absolutamente ninguna intercambio ahí, ninguna zoonosis en ese caso. Por eso trato de nunca decir esa palabra.
pero el veterinario, digamos, común le gusta, o sea, de que sea siempre, que trabaja día a día, le gusta decir, no, vamos a hacerle el SIDA felino. SIDA felino. No. O sea, hay prejuicio hasta en los gatos. No, lo que pasa es que la gente, tú sabes que la palabra SIDA, que ya partimos de que la mayoría de la población, y aquí me meto como población, no como médico humano, nada de eso, porque no lo soy, es que diferenciar, que ya lo han dicho mucho, de SIDA y VIH, eso tienen que enseñarlo en la escuela. Pero por eso que estoy diciendo, no te puedo creer que hay prejuicio hasta en el gato. Sí, no, o sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, y que no vamos a tocar al gato. No vale, no sean así. Sí, es algo, es un tema, ¿no? Es un Pues tema. es que yo soy alérgica a los gatos. No Igual que retomando lo de la citología, cuando yo hablo con mis clientes y le digo, no, le vamos a hacer una citología, y hay gente que me dice, Jesús, discúlpame, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? Porque tú le vas a hacer una citología. Y yo, no, porque es un otitis, es una... Ya tú me estás Sí. diciendo, no, vale. Me dice que le ibas a hacer una citología. Claro, porque es el tema. Se imaginaron al gato y citología. Ah, exacto, me pasa. No van a poner al gato en un potro, o sea, no. No, la perrita, dice, mi perrita es virgen. Sí, No vale, pobrecito. No me lo hubiese Citología es la imaginado. técnica, método de estudio. De hecho, en humanos es Papá Nicolás. Sí. O sea, de hecho, tiene se va a nombre. uno le dice, Tiene nombre, pero bueno. No, pero jamás me hubiese imaginado eso. Sí hacemos citología vaginales, pero para el diagnóstico de celo, de Claro, de otras cosas, pero, Pero ay, no. no puedo citología de contar. oído. Yo pienso que todo perrito, o sea, tiene que ser parte o es parte de la práctica de consulta dermatológica. Así no tenga nada en los oídos, pero sí en la piel, hay que hacerle citología. Hay enfermedades endocrinas en perros o enfermedades de la piel de alergias que solo se expresan en el oído porque el oído está revestido por piel. Ok. Es importante. Ah, Sí, sí. Entonces, partiendo de ahí, digamos que la vieja escuela adecuada era citología de oído, tinción de gran, Ajá. ¿ok? Para saber si era gran positivo o gran negativo. La mayoría son cocos. Pero ahora no, vamos a ir de una vez con el antibiograma también. Claro, si hay levaduras, pues la malacesia es muy común en los oídos de los perritos. Muy, muy común. Entonces, bueno, vamos a encontrar primero la malacesia, después que queda después del tratamiento, sigue quedando sobrecrecimiento bacteriano. Sigue quedando malacesia porque no use uno, sino use el otro. O hay un problema de base como el hipotiroidismo, que predispone obviamente toda la hiperkeratosis. La hiperkeratosis predispone más humedad, más bacterias y vuelve la malacesia y la malacesia. ¿Okay? Y que la malacesia no solamente está en el oído. Hay perritos con problemas de piel que es malacesia en toda la piel. Pero bueno, el antibiótico ya sabemos que no le va a hacer nada a la malacesia, pero por eso la citología y en consulta dermatológica es el pilar. Así como tienes que ocultar el perro y la temperatura, la citología. La citología o la parte dermatológica lleva la citología por cinta adhesiva, el tricograma, que hay que quitarle los pelitos, quizás un raspado, o quizás no, el raspado y quizás un raspaje que con la misma laminita e impronta. El raspado es primordial, porque la mayoría que piensa, eso no parece sarna, es sarna. Y cuando piensan que es sarna, no es sarna, sino resulta que es una malacesia. Ok. Entonces, la sarna sí. La sarna existe, la sarna está todavía en los perritos y no indica que no vayan al perro o que sean cochinos o no. Para nada. La sarna más común en el perro no se transmite al humano. Si no, ya yo tuviera pelón. Cundido. Sí, o sea que de verdad que yo soy la muestra viviente, ni la sarna ni el parvovirus se transmite a la persona, mucho menos al médico. Salpullido inglés. Exacto, esa es la sarcóptica, esa es la que se transmite, pero aquí hemos tenido en Venezuela una etapa en el 2016-2017, Ajá. que era como un brote, bueno, ustedes saben más. Sí, estuvo fuerte. Y de paso no se conseguía el medicamento y el médico lo mandaba a comprar. Entonces nosotros tenemos que pedir el récipe del médico. Y entonces hablábamos con el médico, le decían, no te podemos vender el producto, no hay manera, pero es más probable que el humano se lo pegue a la mascota, y eso se llama antropozoonosis, y eso es más común, que el humano se lo pegue la sarna sarcóptica a la mascota, no al revés. Ah, imagínate, no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Personas hemos visto que a mí me llegan perritos de cualquier tipo de sector, por decirlo así. Ujú. Entonces, el perrito full sarna y todo el mundo tranquilo, y tú no andas sin camisa y descalzo y no tienes sarna. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tocando otra vez lo de la zoonosis, la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas es una enfermedad que produce la picadura de pulgas en los perros. En los humanos nos pasa.
sí nos pasa bastante. Y ahí en los atlas de dermatología hay fotos de humanos que sí, por eso las pulgas se descontrolan más rápido que las garrapatas. De repente, cuando tú veas una pulga en la cama, cuando veas una pulga saltando, por eso hay que estar muy pendiente que son las que saltan, porque si no saltan, a veces se descontrola la cosa. Y algo importante cuando aspiramos, que nos mandan a aspirar, el libro nos manda a aspirar, hay que botar donde queda lo aspirado. Porque a veces eso queda una bolsa Viven que ahí. en el tercer mundo nosotros nos vamos a botar la bolsa, no nos da. Y la bolsa se queda ahí como una cueva, una incubadora de pulgas. Y las pulgas ahí se van a quedar reproduciéndose felices de la vida. Sí. Y van a salir. Entonces es un tema. Y Sí, no, sí pasa, sí pasa. Nosotros vivíamos en el campo, Carlos y yo, nos pasó, sí, sí fue divertido el tema de la... Con razón, no me cuajaba la risa. Así que... Sí, yo No, llevo rato en ese tema rascándome. Es que están hablando de las... Es que nos pasó una vez que nosotros vivíamos en el campo y se descontroló el tema de las pulgas. Y estoy ahí que... auxilio. Vietnam. Horrible. Recuerdo de Vietnam literal. O sea, una cosa horrible. El meme del perrito así con todo el tema de Vietnam aquí atrás. Sí, ha sido un tramo. Sí, de verdad, me estoy rascando demasiado. Ya lo voy a dejar. ¿Qué es mejor para ver las mórulas? ¿Capa blanca o frotis sanguíneo? Si tienes la suerte de verla en el frotis de sangre completa, chévere, pero el capa blanca te concentra los glóbulos blancos y las plaquetas. Explica cómo sería el de capa blanca. Eso es una centrifugación Sí, particular. centrifugo en la microcentrífuga cada capilarcito. Ujú. Cuando no tenemos la microcentrífuga, sino la grande, pues metemos dos en el tubito y hacemos contrapeso. A veces se vacía. La plastilina se fue, se decide irse. Pero yo empecé trabajando con eso, con una macrocentrífuga. Entonces, bueno, se centrifugan por 3 o 5 minutos. Hay diferencia en los autores. Yo lo hacía por 5 minutos. En el diplomado, en la clase nos reportaron que en 3 minutos era suficiente y excelente. Entonces, nosotros de ahí partimos de que yo confirmo el hematocrito con ese capilar. Luego veo en el microscopio la capa entre el plasma y la capa blanca, a ver si hay movimiento, porque la microfilaria se ve por ahí, el tripanosoma. ¿Ok? Y es más común el tripanosoma, en los perritos nunca lo he visto, en los bovinos. Y de ahí se hace un extendido, se corta justamente antes de la capa blanca, usamos un dispositivo especializado, que se llama corta uña, y después vaciamos. Una vaina. Un nombre arrechísimo que es el corta uña. Un alicate, una Buenísimo. cosa. Ajá. Y bueno, nada, eso con una agujita, solo dejamos que caiga la gotica, que ideal sería solo de la capita blanca, y se extiende un poquito más difícil o más aguado. Esos frotis, por lo general, si están bien hechos, que solo tienen la capa blanca, no tienen balita, no tienen la playa. Pero porque todo va a ser una capa de puros glóbulos blancos bellísimo. Y las plaquetas, parece un cielo muy bonito. Y tiene que ser en capilarcito. O sea, no podría ser, por ejemplo, en el tubo completo. Yo estoy hablando desde mi entera No, bueno, no es la técnica, ignorancia. Digamos que a nivel de principio Porque sí, pero no. Y lo sacas con pipeta, ¿no? Sí, pero no, la técnica pues no, la describen es con 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 el microcapilar. Ujú, con el- Listo. Yo pregunté Y con- como Sí, no, yo también un soldado. extrapolaría allí, ¿no? Si no tengo, bueno, si lo que tengo es una macrocentrífuga. Pero funciona con los tubitos adentro. Sí funciona. Ah, bueno, listo. Ok. Tienen ahí la No solución. había una lista. Claro, Ok. porque se buscó la vida. Pero Sí, sí, exacto. o sea, Conmigo. Se la yo sí, sí aprendí a sacar la capa blanca. Ya no me acuerdo por qué, pero en tubo EDTA, claro. tubo morado, lo que haces es retirarlo con mucho cuidado con con Una pipeta. con una Esa pipeta. técnica yo lo corto justamente antes de la capa blanca, o sea, todavía Vale. con un poquito de plasma. Los brasileros cortan después de la capa blanca, entonces echan más plasma. Es una variación. Y por lo menos hay unos veterinarios, por ejemplo en Colombia, no lo sellan con la plastilina, sino con calor. Claro, porque Entonces, ahí si no se te yesquero. valía. Pero es una locurita porque he quemado, cada vez que lo intento hacer, se quema todo y queda todo deforme y no cabe en la canal. Entonces sigo usando es que no sé cómo se llama porque uno lo menciona con la marca comercial. Ajá. Pero bueno, es la plastilina que Sí, tiene sí, numerado. la plastilina. La plastilina. Déjalo ir con la plastilina, suficiente. ¿Recomiendas las pruebas rápidas para hemoparásitos? Importante, como nos miden anticuerpos, hay que saber toda esa parte inmunológica. Que los anticuerpos no los desarrolla al principio, sino después de que ya hay una infección. ¿Ok? Aunque la infección puede ser hiperaguda, obviamente no va a tener anticuerpos. Nosotros los usamos.
¿ok? Nosotros usamos bastante los test de anticuerpos. En el caso de la Ehrlichia y el anaplasma, en el caso de la filaria, por lo general, sí tiene la enfermedad. O sea, sí tiene la enfermedad activa porque la filaria se llama gusano del corazón. Entonces, ¿qué pasa? El corazón es una de las cámaras, están todos los parásitos adultos amuñuñados ahí. Inclusive pueden migrar por la pulmonar. Pero el parásito cuando se reproduce, produce las lombricitas que son las que uno ve en la sangre. ¿Ok? Entonces, la microfilaria es lo que detecta el test rápido. ¿Ok? Pero el test es de anticuerpos, no de antígenos. Y son test especializados en veterinaria. En veterinaria. Sí hay varias marcas. En el país hay varias. Hasta ahora hay 2 que sí están avaladas a nivel de INSAI, a nivel de organismos, y una tercera que está en proceso de validación. Pero estas 2 tienen años en el país. Una tiene muchísimos años, digamos con respaldo americano, pero igual viene de por allá, y son muy, muy fiables. De hecho, el mecanismo de esta primera que les estoy hablando, ellos patentaron, no se llama prueba rápida, sino tiene un nombre específico, pero descubrí que está patentado. Por eso no le podemos llamar a ese, porque ya no es que es la técnica, sino que ellos patentaron eso ahí. Que es esa marca. Es inmunocromatografía, y las 2 son inmunocromatografía. O sea que la otra tiene un lavado, un segundo lavado y una cosa. Está más... Mejor desarrollada. Mejor desarrollada. No, la otra también, la otra es coreana, entonces está bien. Bueno, está bien. Mira, los coreanos están tostaditos, pero ajá. Miren, muchachos, yo nunca les voy a decir quién viene. Porque esto no es la primera vez que me ponen en la cajita. ¿Y a quién vas a invitar? Pero es que el invitado siempre es un invitado sorpresa. Por eso es que yo no les voy a decir. Entonces esta cajita dice, ¿quién? No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. No les voy a decir nunca quién es el invitado cuando les pongo en la cajita. Eso Exacto. no va a pasar. Les voy a decir, velo en el próximo capítulo. Tal cual. Entonces, Babesia canis, Hemobartonella, Mycoplasma hemophilia. Genselai. ¿y esto? Supercalifragilístico. Equina y hepatosum. Ajá. Hepatosum ya lo tratamos. Mycoplasma puede ser la babesia, por ahí. Ok. Pero sí, porque dice piroplasmodis equina. Ajá. Hemobartonella Genselai. Creo que el único que no hemos tratado es Que la hemobartonella, bueno, en el caso de los gatos, Ajá. ya se cambió a micoplasma, que es el que Ok. Listo. Listo. ¿Cuál es la forma correcta de reportar los hemoparásitos? ¿Solo su presencia o contabilizándolos? Saluditos. Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo tengo 20 años formándome en pequeños animales y en el laboratorio, pues con el posgrado y toda la cosa. Siempre, digamos, Anaplasma platy, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Pero ¿qué pasa? Actualmente podemos hablar, porque ya el PCR, gracias a la pandemia, es algo que es tangible y que está cada vez más común. Entonces, lo más correcto es poner ¿se observó o no se observó? Porque yo voy a poner 2 cruces, pero estoy viendo solo, a lo mejor estoy viendo solo un frotis o estoy viendo en 2 campos. No estoy viendo todo el barrido del campo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene 4 cruces de anaplasma, pero ¿basado en qué? Es decir, Exacto, es si no muy tienes el subjetivo. criterio, es muy subjetivo. Exacto. Primero que es algo, o sea, a ver, no es como en el BK que tú si ves de tantos a tantos por campo comienzas a darle una cantidad de cruces, ¿no? Sí. Pero a mí se me asemeja mucho, obviamente, a la parte de los parásitos. Ojo, si tú tienes un sistema inmunodeprimido, puede ser que un solo parásito te esté maltripeando la vida. Sí. Entonces, ¿para qué vas a, desde mi punto de vista, ojo, Es opinión. es una opinión, ¿para qué vas a contabilizar algo si ya, o sea, si ya sabes que está? Sí, ¿basado exacto. en qué? Ya sabes que A mí me está. parece No, ya sabes eso que está. Ya mucho, sabes que está. muchísimo y requete mucho. Y requete mucho, no importa si es mucho, muchísimo o requete mucho, porque si tú estás con un sistema inmunológico comprometido, Te va a hacer daño. te va a hacer daño. O sea, la carga parasitaria es a lo que voy. No, y que si tú lo observas es porque ya hay clínica, porque es que lo estás viendo. Y Exacto. es muy raro Ya lo verlo, mandaron no es a tan común buscar. verlo. Exacto. Entonces,
la presencia es presente o no presente. Inclusive cuando uno coloca, no coloca negativo, sino no se observó. Claro. Porque no estás diciendo que está negativo. Que no está, exacto. Que es una muestra de un animalito ¿Cómo me vas a decir entero? que no, con 20.000 plaquetas, como y tiene fiebre, cómo no va a tener líquida? Que bueno, no la vi. No la vi. No Pero la vi. ¿cómo le digo yo al Pero no la vi. propietario? Bueno, Que no la vi. mejora cómo hablas para que te crean, para que expliques, porque yo no la vi, pero tú eres el médico en ese caso, yo también, pero yo ahorita soy el encargado del laboratorio. Claro. Exacto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que cambiar muchas cosas, porque entonces los veterinarios arrastramos cosas que se las podemos arrastrar a los bioanalistas. Y eso es importante, porque me dicen, no, bueno, la técnica Gold estándar es el capa blanca. Bueno, si lo ves, lo tienes, pero si no lo ves, puede tenerlo. ¿Entiendes? Entonces ya si hablamos de especificidad y sensibilidad, y ahí es debatible. Y ahora, por lo menos aquí en Caracas, creo que 3 laboratorios veterinarios tienen ya PCR. Entonces, bueno, ya es algo que está más tangible y yo antes mandaba unas muestras para otro biomarcador renal, en el caso, yo los mandaba para Barquisimeto, imagínate, yo mandaba eso para Barquisimeto, al otro día llegaba el suero. Para Caracas es más cerca, igual llega al otro día y bueno. Tú dices llegar, enviar, mandar clientes, no sé qué, y no hemos hablado de dónde queda el laboratorio que tú regentas. Ay, es El verdad. laboratorio no, el centro clínico veterinario que tú Por regentas. favor. Entonces, como ya estamos aquí próximos a cerrar el programa, Ya no hay más preguntas del público. una de las preguntas que yo te tengo es, cuéntame, tengo amigos en Maracay que son, bueno, tengo Tutores. uno, sí, que es un tutor, pero de esos y que, Ajá. o sea, que da todo por sus perrijos, gatijos, o sea, si él tuviera Tiene una muchos casa más animalitos. grande, tuviera muchos más animales. Ok. ¿A dónde pueden acudir allá en Maracay? Bueno, ya estamos en VETSPA, Clínica Veterinaria y Laboratorio Veterinario, que queda en La Democracia, muy cerca del Mercado Libre, que es algo como bastante fácil de conseguir en Maracay, porque es emblemático el Mercado Libre. Y bueno, ya este año cumplimos 9 años, ¿ok? Como clínica y como laboratorio veterinario. Entonces, bueno, ya estamos a la orden. Tenemos, obviamente, pruebas básicas, tenemos inmunofluorescencia, y bueno, citologías, las histopatologías las canalizamos con un laboratorio de patología veterinaria, que es el de la inmunohistoquímica y todo eso. Y bueno, allá estamos con todos esos servicios. Ok, en su laboratorio tienen a un bioanalista. Ajá, eso hay que aclarar. Eso es, sí, hay que La aclarar. Lady Adrián es nuestra bioanalista Regente. supervisora, ¿ok? Es de la Carabobo. Ok. Pero allá es bastante común porque está la escuela de bioanálisis. Chévere que hicieron ese match, de verdad. Me pareció Doc, genial. súper, o sea, este programa me lo disfruté muchísimo, se me fue el tiempo volando. Rápido. Creo que hablamos de mucho, de Muchas todo, cosas, de sí. muchas cosas. Creo que al público en general le va a gustar harto, porque Sí, bueno, sí, sí. obviamente creo que un 70% ya tiene alguna mascota o tuvo mascota alguna En vez en su algún vida. momento. Está en crecimiento. Sí, Sí. leucemia felina creo que fue lo que no tratamos. Eso no lo Viral, tocamos. es una enfermedad viral. Ujú. ¿Ok? Igual, ¿cómo se llama? Cuando dicen que entonces que si tienes 2 gatos y, ¿cómo se llama? Y un gato tiene leucemia felina, entonces debo aislar al otro gato. Claro, lo que pasa es que la leucemia se Es comporta y va a venir, y en los test pueden salir negativos una vez y positivos la otra vez y vuelven a salir negativos, Ujú. dependiendo de la fase de la enfermedad. Entonces tenemos una triada: leucemia felina, peritonitis infecciosa felina y inmunodeficiencia felina. Para las 2 últimas hay test. Para la peritonitis no, ahí es una prueba, pero no es como un test, o sea, es una prueba que se hace con el exudado y la cosa. Ok. Sí. Pero es un caso, lo de gatos es algo bastante Bueno, largo podemos también. hacer, si ustedes lo piden, muchachos, podemos tener uno solo de gatos Sí. y porque volvemos a hablamos invitar de al perros. doctor. Hablamos más de perros. De perros. Pero podemos tener todo un apartado de gatos, hablar 1 hora y pico acerca del extraño mundo de los gatos. Es que los gatos son un Extraño y mundo. maravilloso. El extraño maravilloso mundo de los gatos. Ya tenemos título. Ahí lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Es Gracias. un placer de verdad conocerlas y estar aquí. Bueno, muchachos, ustedes ya saben cómo es el asunto. Nos van a seguir por todas las redes sociales. Nos llamamos igual, Sangre, Sudor y Pipetas. Y se van a meter en nuestra página web www.sangresudoripipetas.com. ¿Qué pasó?
No puedo decir www porque no está funcionando. Que tardamos un año en que no se nos enredara la lengua diciendo el www, ahora no, ahora es sangresudorypipetas.com. Le voy a dejar el link Por abajo favor, porque deja el link abajo, sí, es porque HTTPS. sí, o sea, hay un conflicto allí, no, o sea, yo creo que la poca afluencia que hemos tenido es porque la gente se mete, como siempre lo hemos dicho, y resulta ser que caen como en una página azul toda horrible y que me hackearon, no sé qué, esta página es falsa, No. todo un tema. No, de ese cuento se lo echamos aquí off camera y lo subimos en la red de la camarita. Se lo dejamos el link allá abajo, vale. Ahora les estoy dejando más links en la descripción porque estoy aprendiendo a hacer eso. La clínica tiene Instagram. Sí, @Betspa en Instagram. Ok, listo. BETSPA. Betspa. Veterinaria Oh my God. Salvador Pérez Alemán, en honor a mi papá, que fue veterinario también. Ay, qué genial. bonito. El spa, pero es en honor a él. Yo ya me imaginaba al gato con los cositos de pepino y el turbante. ¿Sabes que eso está muy en boga? ¿Sí? Sí, spas ¿Para gatos? Sí, para Puede ver. gatos y perritos. Interesante. Sí, ¿no? Y con tu masaje, tu cosa. Sí, eso ¿qué de tal? que ahora los perros son los nuevos hijos y Es los real. gatos son los nuevos perros Es real. es totalmente real. Es real. Totalmente real. Bueno, pero entonces me lo dejan allí por los comentarios porque yo no sabía de eso y bueno, nada, nos vemos en una próxima, muchachos. Bye bye. Bye bye. Oh.